Señor y Dios nuestro, bendecimos tu nombre en esta hora y te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé luz en este momento de estudio y de reflexión de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a interpretar correctamente lo que es tu verdad, lo que es tu voluntad, lo que deseas que nosotros aprendamos para poder aplicar y seguir durante nuestra vida. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 15 al 31. Dice Jesús: Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Hola hermanos y hermanas que me acompañan en este seguimiento a Jesús. Soy el diácono Alberto Irizarry Caro de la Iglesia Católica. Es una inmensa alegría encontrarme nuevamente con ustedes por este medio para desarrollar una nueva catequesis bíblica, la que nos va a ayudar a adentrarnos más en el conocimiento de las verdades de Dios, las que son transmitidas a través de su escritura en la Biblia. Es muy importante estudiar para conocer mejor la doctrina católica, la que se fundamenta en los textos bíblicos. Es por esa razón que te invito a buscar una libreta, un lápiz o un bolígrafo, y claro está, la Biblia, para que puedas luego repasar los textos que te voy a ir dando en esta catequesis. Anótalos, no dejes de anotar estos textos que te van a ayudar a entender mejor esta doctrina. En nuestra anterior catequesis desarrollamos el tema de las principales alianzas de Dios en la Biblia y descubrimos juntos que Dios quiso desarrollar un extraordinario plan de salvación en la historia humana para ofrecernos a todos su bendición y su amor. Una bendición y amor que es igual para todos los pueblos del mundo, para todas las familias de la tierra. Esa es su voluntad, es su decisión, y nadie puede ir por encima de ella. Y ese deseo de Dios va a alcanzar su máxima manifestación, su pleno desarrollo en el Nuevo Testamento, en una nueva alianza que fue establecida por medio de la preciosa y bendita sangre de Cristo. Sangre que fue derramada en la cruz y que también fue ofrecida como alimento verdadero en la Eucaristía. Quisimos comenzar este nuevo ciclo de catequesis con ese tema para ayudar a hermanos y hermanas que viven confundidos, pensando que Dios tiene preferencia por un pueblo sobre los demás, que las bendiciones y gracias de Dios no son para todos los pueblos por igual. Confiamos en que estos confundidos hermanos y hermanas que participan en iglesias protestantes tengan la humildad y honestidad necesaria para leer y escuchar la voz de Dios en la Biblia. Ya lo dijo Jesús muchas veces en su evangelio: el que tenga oídos, que oiga. Búscalo luego en Mateo capítulo 13, versículos del 8 al 9. Mateo 13, del 8 al 9. Y para los que aún puedan tener alguna duda sobre el amor y bendición de Dios para todos los pueblos por igual, les pido que vean lo que dice San Pablo en Efesios 3, 1, 6. Allí está expresada la voluntad de Dios más clara que el agua. Míralo en Efesios 3, del 1 al 6. En nuestra catequesis de hoy vamos a descubrir que, al igual que en la antigua alianza, esa que ya fue eliminada y no nos obliga en ninguna forma, en la nueva alianza, Cristo nos va a hablar de unos mandamientos que han de guiar nuestras vidas. Pero los mandamientos de Cristo en la nueva alianza no están escritos en frías y rígidas tablas de piedra, como en la antigüedad. Los mandamientos de Cristo en la nueva alianza están fundamentados en el amor y la misericordia. Y por esa razón, ahora son escritos en los corazones de los hombres y las mujeres de distintos pueblos y lugares en el mundo. Esta verdad bíblica fue anunciada por los antiguos profetas mucho tiempo antes de la llegada de Cristo. Confírmalo luego en tu casa leyendo Jeremías 31,
del versículo 31 al 34. Léelo con calma. Jeremías 31, del versículo 31 al 34. También puedes confirmar esta verdad bíblica leyendo la carta a los Hebreos, en su capítulo 8, versículo del 6 al 13. Allí se habla con gran claridad y firmeza de la llegada de un mejor pacto, el que anula el anterior. Y ese nuevo pacto bíblico cuenta con leyes escritas en los corazones. Anota el texto, Hebreos 8, del 6 al 13. Y esa expresión de que la ley está escrita en los corazones indica que los mandamientos de Cristo están fundamentados e impregnados de amor y de misericordia. Vamos a escucharlo de los labios de Jesús, el único y verdadero maestro en la nueva alianza. Búscalo en Juan capítulo 15, versículo del 10 al 15. Anótalo, Juan 15 del 10 al 15. Dice así: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Es un mensaje claro y directo de Jesús. El resumen y base de la nueva alianza es el amor. Por eso Jesús nos dirá que el resumen de toda la antigua ley hebrea está en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Búscalo luego en Mateo 22, del 34 al 40. Mateo 22, del 34 al 40. Veamos ahora esa misma verdad bíblica expresada también por San Pablo, el apóstol de los gentiles. Busca en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo del 8 al 10. Anótalo, Romanos 13, del 8 al 10. Dice así San Pablo: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto de no cometas adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal. Por tanto, el amor es el cumplimiento de toda la ley. ¡Wow! Con cuánta claridad habla la Biblia. Hermanos y hermanas, el amor es la fuente y base del todo el querer de Dios, de su deseo y voluntad. En el Nuevo Testamento, toda la enseñanza está directamente relacionada al amor, porque Dios es amor. Así lo dice el apóstol Juan con mucha claridad. Búscalo en su primera carta, capítulo 4, versículo del 7 al 11. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 11. Dice así: queridos, amémonos los unos a los otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Esto es palabra de Dios. Entonces no existe duda
de que ahora hemos de mirar e interpretar la lista de los antiguos mandamientos de Dios a la luz del amor de Jesús. El amor une, el amor respeta, el amor es justo, el amor no discrimina contra nadie. Por eso Dios ama en la misma forma a todos los pueblos, a todas las familias de la tierra. Y fundamentado sobre el amor, ahora Jesús guía al mundo en el tiempo de la nueva alianza. Así lo explica en los evangelios, poniendo la fuerza del amor como brújula que nos ha de guiar. El que pretenda utilizar otro elemento para guiar a la gente en este tiempo, no ha conocido a Dios, ni está en sintonía con las enseñanzas de Jesús. Ya lo vimos en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. A mis hermanos y amigos en otros grupos rígidos y fundamentalistas que desean seguir cargando hoy a los cristianos con preceptos y normas del antiguo pacto, les pido que se miren en el espejo del amor de Jesús. Abran ya los ojos y escuchen. Dejen de mirar tanto el Antiguo Testamento. Ser cristiano se trata de seguir a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Búscalo en la Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Para comprender mejor esta idea sobre la forma correcta de interpretar los mandamientos a la luz del amor predicado por Cristo, vamos a tomar un ejemplo clásico de lo que ocurre cuando intentamos aplicar los mandamientos sin contar con la luz que Jesús nos da en los evangelios. Busca en tu Biblia el texto en Éxodos 20:17. Allí se presenta un antiguo mandamiento que confundió a muchos en el pasado y sigue confundiendo a muchos hoy, principalmente a los rígidos pastores y maestros de grupos religiosos que predican algunos errores por no interpretar bien la Biblia. Vamos a verlo con detalle en Éxodos 20, versículo 17. Anótalo. Éxodo 20, versículo 17. Dice así: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Yo sé que muy probablemente tú ya habías leído antes este verso de los mandamientos en la Biblia, pero seguramente no te has detenido a mirarlo en detalle. Vamos a mirarlo bien. El tema en este antiguo mandamiento es la codicia, el deseo de tener o tomar para ti la pertenencia de otro. Algunos protestantes acusan injustamente a la Iglesia Católica de haber cambiado este y otros mandamientos, porque no se enseña en nuestro catecismo de la misma forma que se presenta en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió, quién fue quien lo cambió. El mandamiento que leímos sobre la codicia establece con mucha claridad que si envidias o deseas hacerte de las pertenencias de tu prójimo, estarás violando la ley. Entras en el pecado grave de la codicia. Y hasta allí todo parece estar bien, lo entendemos bien. Pero vamos a ver un detalle muy importante que expresa este mandamiento. En forma llamativa, se incluye entre esas propiedades que no deben ser codiciadas a la mujer del prójimo. ¿Te fijaste en ese detalle? La mujer es presentada aquí como una pertenencia, como una propiedad al mismo nivel que las demás pertenencias del hombre. Así como la casa es una pertenencia del hombre, también lo es un esclavo, lo es un buey, un asno, y la mujer es presentada como una propiedad más que no debe ser codiciada por otro hombre.
No te confundas al leer este texto. Él dice con mucha claridad en Éxodo 20, versículo 17, que la mujer es una pertenencia del hombre. Vamos a leerlo nuevamente para que no quede duda. Dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¡Wow! Entonces la mujer es una cosa, una propiedad más del hombre. Y mira cómo se presenta. Ella está en la lista de propiedades junto al buey y al asno. Me gustaría saber cómo se sienten las mujeres cuando escuchan esa expresión del Antiguo Testamento. Estoy seguro que muchos de ustedes pensarán que defender esa idea en nuestros tiempos modernos es una locura, un disparate. Pero esa expresión está en la Biblia. Y es justamente eso lo que afirman y predican algunos grupos religiosos no católicos. Estos fanáticos del Antiguo Testamento, sin darse cuenta, están afirmando que la mujer es una propiedad del hombre, como lo es una casa, o un buey, o una vaca, o un asno. Abran bien los ojos, tengan mucho cuidado con lo que están predicando esa locura. Familia, la palabra de Dios no puede ser interpretada en forma tan torpe. No podemos aplicar literalmente todo lo que leemos en la Biblia. Toda la Biblia tiene que ser interpretada a la luz del Evangelio de Cristo. Somos parte ya de la nueva alianza. La antigua ya caducó y ya no tiene vigencia. Los mandamientos antiguos son guías para el cristiano, pero siempre mirándose a la luz de las enseñanzas de Cristo. Y claro que la mujer no es propiedad del hombre. La mujer tiene ante Dios la misma dignidad que el hombre. En el Génesis de la historia, hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, con la misma dignidad, y son ambos amados por Dios de igual forma. Pero en muchos escritos de la Biblia están presentes aspectos culturales y creencias del momento histórico en que se desarrollaron aquellos eventos. Verdades importantes sobre Dios están allí presentes, pero en algunas ocasiones esas verdades están cubiertas por la imperfección literaria de las personas humanas que las transcribieron. Un buen estudio de la Biblia tiene que saber separar las imperfecciones literarias humanas para descubrir la grandeza y verdad que Dios quiere transmitirnos. Por esa razón, cada interpretación bíblica debe ser realizada a la luz de las enseñanzas de Cristo en la nueva alianza. Pero cuidado, amigos y amigas, hoy tenemos a muchos confundidos que no saben o no quieren seguir esa regla. Ellos andan predicando ideas contrarias a la doctrina que Jesús dejó en el Evangelio. Cuidado, hermanos y hermanas, con dejarse guiar por ciegos y soberbios, porque podría ocurrirles lo que dice con fuerza Jesús en Mateo 15:14. Mira lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo 15, versículo 14. Dejadlos, son ciegos que guían a ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Hermanos y hermanas, los géneros literarios son grupos o categorías en los que se clasifican las obras para atender su contenido y estructura literaria. Ellos están muy presentes en la Biblia, manifestándose en las distintas formas o maneras en que se expresan las verdades teológicas. En el libro del Éxodo podemos identificar géneros literarios, narrativos, históricos, aspectos culturales, legalistas, rituales
y también algún aspecto poético. Por esa razón, no todo lo que leemos en este libro y otros libros de la Biblia pueden ser interpretados en forma literal. Tenemos que saber buscar y encontrar cuál es el mensaje teológico que Dios quiere transmitirnos a través del texto. Hacer interpretaciones literales de algunos textos pueden llevarnos a conclusiones disparatadas que más que acercarnos a la voluntad de Dios, nos pueden alejar de ella. Vamos a ver un ejemplo para reforzar la importancia de identificar bien el contexto histórico y el género literario presente en cada texto. Vamos a ver otro aspecto importante que manejaban los hebreos, pensando que la ley hacía al hombre dueño de la mujer. Vamos a verlo en el capítulo 21 del Éxodo, donde se habla sobre las normas establecidas para el manejo de la esclavitud. Y entre esas normas establecidas, se decía que el dueño de la mujer, el hombre, estaba libre y autorizado para vender a sus hijas como esclavas. Sí, lo escuchaste bien. Un hombre guiado por los mandamientos, por su interpretación de los mandamientos, se sentía autorizado a vender sus hijas como esclavas. Venderlas como un granjero vende sus gallinas. Venderlas como un granjero vende a su ganado. Es algo increíble, ¿verdad? Pero así lo narra la Biblia. Vamos a leerlo en el Éxodo, capítulo 21, versículo del 7 al 11. Éxodo 21, versículo del 7 al 11. Si un hombre vende a su hija por esclava, ésta no saldrá de la esclavitud como salen los demás esclavos. ¡Wow! Vender a una hija como esclava. Y yo me pregunto, ¿a qué líder religioso de hoy se le ocurriría defender esa idea? Pero claro, si aceptamos como correcto el mandamiento que dice que la mujer es propiedad del hombre, ¿él queda libre para vender su propiedad? Pregúntate con cuidado, ¿ese mandamiento tiene vigencia hoy? Vamos a seguir leyendo el texto. Si ella, la mujer, no agrada a su señor que la había destinado para sí, ¡wow! O sea, que no solo la puede comprar para que sea su sierva, su sirvienta, sino que también puede comprarla para tenerla por mujer. Entonces el hombre puede seguir haciendo eso hoy. Gente, tengamos mucho cuidado con lo que se predica sin entender el trasfondo del texto bíblico. Esto es muy importante. Es triste reconocer que en algunos lugares del mundo y también en algunos grupos confundidos que se dicen ser religiosos, todavía hoy se sigue esa norma injusta y ridícula. Pero lo que me parece aún más triste es que algunos que dicen ser dique cristianos defiendan este antiguo mandamiento en forma literal. Torpemente ellos se niegan a dejarse alumbrar con las enseñanzas de Cristo en la nueva alianza, esa que Él estableció con su sangre en la cruz. Hermanos y hermanas, les pido, les imploro que sean cuidadosos, abran bien los ojos y procedan con gran cuidado ante la torpeza interpretativa de algunos que se hacen llamar maestros. ¿Cómo alguien va a decir que los mandamientos de Dios permite que un padre venda a uno de sus hijos o una de sus hijas? Aplicar esa interpretación hoy sería un disparate. Pero hace solo algunos días, un buen amigo de otra iglesia me aseguró que yo debía aplicar a mi vida en forma literal lo que dicen los mandamientos en el Éxodo. Yo traté de explicarle, pero él no quiso escucharme. También acusó a la Iglesia Católica de cambiar los mandamientos, porque no queremos aplicarlos en forma literal como dice y se narran en el Éxodo,
en el capítulo 20 del Éxodo. Te aseguro, hermano y hermana, que si tú confrontaras hoy a estos mal llamados pastores con los dos textos del Éxodo que hemos leído en el capítulo 20 y el capítulo 21, le vas a escuchar argumentando con gran habilidad la teoría del buffet. Esa teoría del buffet. ¿Sabes cuál es la teoría del buffet? Cuando tú vas a comer a un buffet, tienes la libertad de escoger lo que te gusta y de rechazar libremente lo que no te gusta. Y eso mismo están haciendo algunos confundidos, algunas personas que estudian torpemente la Biblia. Ellos te dicen que lo incluido en la antigua alianza te obliga aún hoy y que estás obligado a hacer literalmente lo que allí se describe. Pero si tú les dices que hoy es un delito vender a una hija, y mucho menos como esclava, entonces los vas a escuchar decir, argumentar esa teoría del buffet. Te van a explicar que algunas cosas del Antiguo Testamento sí te obligan, pero que quizás otras no te obligan. Ellos te van a decir cuáles obligan y cuáles no, pero sin utilizar ningún fundamento. Ellos van a escoger libremente, como si ellos fueran Dios, cuáles de esos requisitos y preceptos debes cumplir y cuáles no. Cuidado, amigos y amigas, mucho cuidado. Al intentar defender la interpretación literal de un texto, algunos podrían entrar sin darse cuenta en el pecado de la soberbia. Aparte de la ignorancia, la soberbia, y no la Biblia, la soberbia puede ser la causa e instrumento que los lleve a decir que una norma antigua está vigente hoy y otra no. Ante este proceder de algunas personas, cabría preguntarnos, ¿quién es el que ahora está cambiando los mandamientos? A estos hermanos y hermanas les recuerdo con gran dolor las palabras que pronunció hace muchos siglos el profeta Jeremías, palabras que muy bien podrían aplicarse aún hoy. Dice Jeremías 13:9. Jeremías capítulo 13, versículo 9. Así dice Yahvé, del mismo modo, echaré a perder y se pudrirá la mucha soberbia de Judá y de Jerusalén. Qué importantes y fuertes estas palabras del profeta Jeremías. Algunos hebreos de la antigüedad se sentían demasiado grandes, creían tener toda la verdad de Dios en sus manos. Pero Dios declara con firmeza que su grandeza iba a desaparecer por ser precisamente soberbios, por esa soberbia atrevida que sigue quizás presente entre algunos hermanos y hermanas que confunden las verdades de Dios expresadas hoy en la Biblia. Interpretar las enseñanzas bíblicas requiere de mucho estudio y ayuda. Solo los ignorantes y soberbios creen que se hacen expertos en este campo con unos pocos y superficiales estudios. Siempre es necesario recurrir a fuentes correctas, a los estudios de los grandes teólogos de la historia, maestros de la Biblia, personas que han dedicado la vida entera a interpretar y estudiar el mensaje correcto de Dios que se expresa en la Biblia. Mensaje que en ocasiones está cubierto con muchas capas culturales y de grandes limitaciones literarias. Tomar conciencia de eso es vital y también es importante en el momento de interpretar los mandamientos y la ley que Dios presenta en el libro del Éxodo. Vamos a ver otro ejemplo de lo que les digo. Vayamos a estudiar otro mandamiento en el libro del Éxodo. Uno que está directamente relacionado al mandamiento de no codiciar la mujer y las demás pertenencias de otro hombre. Se trata del mandamiento sobre el adulterio.
Lo encontramos en el Éxodo 20, versículo 14. Éxodo 20, versículo 14. Allí se dice con claridad: no cometerás adulterio. Creo que el mandamiento es claro, y viéndolo en la Biblia no debemos tener duda de que el adulterio es un pecado grave. Pero si estudiamos con mayor profundidad este mandamiento, confirmaremos que lo que tú y yo interpretamos en el mandamiento no es precisamente lo que entendían los hebreos de la antigüedad. Y claro que va a ser así, pues para el hombre hebreo, la mujer era una propiedad como lo era una vaca o un asno o una casa. Y siguiendo la misma regla que se aplicaba a las propiedades, el hecho de poder tener muchas casas, tener muchas vacas y muchos burros, el hombre hebreo entendía que podía también tener muchas mujeres. Entonces, ¿dónde queda el tema del pecado del adulterio? Para que no exista duda sobre lo que decimos y confirmar que esta norma funcionaba así, miremos lo que dice la Biblia sobre el rey Salomón, el hijo del rey David. Salomón, dice la Biblia, tuvo 700 mujeres sin cometer nunca el pecado de adulterio. La Biblia dice que Salomón cometió el pecado de idolatría, pero no señala que haya cometido nunca el pecado de adulterio, a pesar de tener 700 mujeres. Lo puedes leer luego en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Anótalo y míralo luego. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Entonces, ¿quiere eso decir que un seguidor de Cristo puede tener hoy muchas mujeres? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? Familia, ¿comprenden ahora por qué decimos que es un grave error evaluar estos temas fuera de su contexto histórico y separado de las enseñanzas que Cristo trae en la nueva alianza? En ninguna forma esta norma o costumbre del Antiguo Testamento tendrá vigencia hoy en la nueva alianza. Así lo va a enseñar con gran claridad la Biblia. Pero es importante entender con mucho cuidado qué fue lo que sucedió aquí. Debemos entender primero que nada cómo se relacionan estos dos mandamientos de la antigua alianza. La ley hebrea decía que no se podía codiciar la mujer del prójimo. Y codiciar la mujer del prójimo podía hacerte caer en otro pecado, en el pecado del adulterio. Pero si la mujer codiciada o deseada no tenía marido, entonces el hombre sí podía tener relación con ella, sin entrar de ninguna forma en el pecado del adulterio. Y como la mujer era vista como una propiedad, una cosa más, el hombre podía tener todas las mujeres que quisiera, incluso podía comprarlas. Pero eso sí, teniendo siempre el respeto por las mujeres que ya pertenecían a otro hombre. Hermanos y hermanas, esta visión antigua es la que tendríamos que interpretar y aplicar hoy si tomáramos en forma literal este mandamiento. Pero una vez más, tenemos que tomar en cuenta la presencia de aspectos literarios, culturales y el contexto histórico en el que fue establecido el mandamiento. Esta visión no puede ser aceptada hoy. Por eso y otras razones, Dios continúa adelante con su plan de salvación, sustituyendo aquella antigua visión legalista por una nueva alianza, donde el amor, la justicia y la misericordia han de ser las guías y fundamentos para el mandamiento de Jesús. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿A Jesús o a los antiguos preceptos judíos? Pregúntate, al leer estos antiguos mandamientos, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la igualdad en dignidad entre hombres y mujeres?
Pero si te parece poco, mira lo que hacían los judíos basados en la interpretación de los mandamientos en la antigua alianza. En el libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, se dice que si un hombre no quedaba complacido con una de sus esposas, podía sacarla de su casa y tirarla a la calle sin ningún derecho. Anota el texto, Deuteronomio 24:1. Dice literalmente así: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no halla gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un documento de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Imagínate, qué grande era esa injusticia de los hebreos con las mujeres, y todo basado en la interpretación de los mandamientos de la ley de Dios. La mujer, que ante la ley no tenía ningún derecho, era repudiada y tirada a la calle. ¿Qué crees tú que iba a pasar con esas mujeres? La inmensa mayoría de ellas terminaban en los prostíbulos, donde seguían siendo abusadas por otros hombres. Ahora entiendes el por qué Jesús dirá en su evangelio que muchos pecadores y prostitutas se salvarán primero que algunos maestros de la ley hebrea. Búscalo luego en Mateo 21, 28, 32. Mateo 21, 28, 32. Jesús es claro. Jesús es muy claro al hablar al antiguo pueblo y a nosotros hoy. Amados hermanos y hermanas, el amor, la comprensión, la justicia y la misericordia son la guía correcta en la nueva alianza. Siempre que tengas que interpretar algún texto confuso en la Biblia, guíate por las reglas del amor, la justicia y la misericordia que Jesús va a mostrar siempre en el Evangelio. De una forma u otra, al inicio o al final del texto, uno de estos tres elementos harán su aparición. Frente a toda aquella rígida y torpe visión interpretativa de los hebreos en el Antiguo Testamento, Jesucristo va a imponer un cambio de visión. En la Biblia vamos a encontrar una frase que Jesús repetirá varias veces con total autoridad. Al inicio de sus enseñanzas sobre el tema de los mandamientos, Jesús dirá: ustedes oyeron que se dijo, pues ahora yo les digo. Con esta frase, el Mesías, el Hijo de Dios, con total poder en el cielo y en la tierra, va a dar claridad sobre los mandamientos. Y aunque esa frase puede ser encontrada en distintos lugares del Evangelio, te pido que lo veamos en Mateo 5, 27, 28. Anota este texto. Mateo 5, 27, 28. Dice así: ustedes oyeron que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo ahora les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió con ella en su corazón adulterio. ¡Wow! ¿Lo escuchaste bien? Es la introducción para los otros muchos cambios que Jesús va a traer para modificar aquella visión injusta de los hebreos al interpretar los mandamientos. Es interesante descubrir que esas palabras de Jesús se dan en el contexto de una explicación a los maestros de la ley sobre la injusticia que se cometía contra las mujeres con la forma o carta de repudio que los esposos daban a las esposas. Míralo luego en Mateo 5:31. Mateo 5:31. Esa antigua visión de superioridad del hombre fue condenada públicamente por Jesús. Y esos mandamientos en el libro del Éxodo no fueron cambiados por la Iglesia Católica, fueron cambiados por el propio Jesús.
Tener pensamientos impuros es ahora una prohibición de Jesús. De igual forma, la visión de la mujer como una propiedad es corregida en la nueva alianza. En este nuevo tiempo, todos debemos ser vistos iguales ante Dios, incluyendo a la mujer, que tiene el mismo valor y dignidad ante Dios. Pablo lo deja claramente establecido en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27 al 28. Anótalo, Gálatas 3, 27 al 28. Vamos a leerlo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Familia, amigos, hermanos y hermanas, dejemos ya de confundir a nuestro pueblo con tantos errores. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 2:11. Anótalo, Romanos 2:11. Dice así: porque Dios no hace acepción de persona. Es hora de abrir los ojos, de aceptar la verdad revelada por Dios en la Biblia. La Iglesia Católica no cambió los mandamientos escritos en el Éxodo. Lo hizo Jesucristo frente a tanta torpeza e injusticia de los hebreos al interpretarlos. Mira lo que nos dice en Mateo 5:20. Anótalo. Jesús habla en el Evangelio de Mateo 5:20 y dice lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No es la visión de los antiguos hebreos la que hemos de seguir. Jesús ordena en su evangelio cumplir los mandamientos, pero Él determina la forma exacta en que los hemos de cumplir. Mira cómo los resume esos mandamientos a un joven que busca la perfección y quería ir al cielo. Míralo en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Anota el texto. Mateo 19, versículo 16 al 22. Dice así: en esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó él. Y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo el joven: todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Puedes encontrar este mismo relato en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 30. Y también en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 16 al 30. Mira ambos luego en tu casa. Es muy interesante y curioso que Jesús habla en los 3 evangelios del deber de cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Pero no usa la versión de los mandamientos que está presente en el capítulo 20 del Éxodo. ¿Dónde quedó aquello de guardar el sábado? Jesús no lo menciona en ningún momento en los 3 evangelios.
¿Dónde quedó el mandamiento de no codiciar a la mujer del prójimo? Tampoco lo menciona en ninguno de los 3 evangelios. ¿No será que para Jesús la mujer no es una cosa? ¿No es una propiedad? Tienes 3 evangelios de la Nueva Alianza que así lo testimonian. Aunque el libro del Éxodo diga otra cosa, Jesús no menciona el mandamiento del sábado, ni habla de la mujer como una propiedad. Pero les pido fijarse en un detalle muy llamativo y curioso. En el Evangelio de Mateo, Jesús completa y redondea los mandamientos de la ley de Dios con aquello de ama a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento que no se encuentra entre los mandamientos que se mencionan en el libro del Éxodo. Y si alguno piensa que la mención de ese nuevo mandamiento no es algo importante, Jesús le contradice diciendo en los 3 evangelios que les he citado, Mateo, Marcos y Lucas, que la perfección de un ser humano ante Dios se alcanza precisamente a través del amor al prójimo, en el amor al necesitado, en el ser capaz de darse y dar lo que uno tiene al otro. Jesús dice en su santa palabra, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Hermanos y hermanas, Dios nos pide cumplir sus mandamientos, pero en la nueva alianza, Jesucristo los pule, los purifica, los perfecciona con el amor y la misericordia. El profeta Malaquías había anunciado muchos siglos antes que así habría de ser. Él dijo que el Señor vendrá a su templo y la ley que enseñaban y administraban los sacerdotes levitas en el pueblo hebreo debía ser purificada en el día de la nueva alianza. Míralo en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Malaquías, profeta Malaquías, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Anótalo. Vamos a leerlo. Dice así. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego purificador y como jabón de lavandero. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Yahvé ofrenda en justicia. Amigos y amigos, familia, dejemos ya de mirar el antiguo pacto. Ya llegó la nueva alianza anunciada por los profetas. Ahora debemos escuchar a Jesús, que nos habla con mucha claridad sobre el mandamiento que nos obliga en este nuevo pacto. Mandamiento que tiene su base y fuerza en el amor, la justicia y la misericordia. ¿Y qué pasó con el mandamiento que decía que había que guardar el sábado, el día del reposo? Este también es un precepto de la antigua alianza que ya no está vigente. De hecho, les invito a ver y confirmar en el Evangelio cuáles fueron las 2 razones de peso por las cuales los judíos condenaron y buscaron la muerte de Jesús. Las 2 acusaciones por las que le persiguieron fueron por no guardar el sábado
y hacerse llamar Hijo de Dios. Vamos a verlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Anótalo. Juan, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Dice así: Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó: Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Luego de la resurrección de Jesús, la Biblia dice con mucha claridad que los cristianos reconocieron el domingo como el día del Señor. Siendo ese el día de la resurrección de Cristo, es también el día del nacimiento de la nueva alianza, un nuevo tiempo de salvación para todos. Después de la resurrección de Jesús, Él se aparece a sus discípulos el domingo. Míralo luego en dos textos. En Juan capítulo 20, versículo 19. Y también en Juan 20, versículo 26. Juan 20, 19 y Juan 20, 26. Si abrimos bien los ojos, también podremos ver en la Biblia a las primeras comunidades de creyentes cristianos reuniéndose en domingo para cumplir con el mandato de Jesús de celebrar la misa, la fracción del pan. Vamos a verlo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Dice así: El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. El primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? También podemos encontrar a las comunidades de cristianos reunidas el domingo y tomando conciencia de que todos debemos ayudar económicamente a la iglesia, aquella iglesia naciente. Así lo hacían cada primer día de la semana, entendiéndose el domingo. Vamos a verlo en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice así: Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces las ofrendas. ¡Wow! Pablo habla con mucha claridad. Cada vez que se reúnan el primer día de la semana, cada primer día de la semana, o sea, no un domingo en particular, todos los primeros días de la semana, cuando se reúnan, den algo, pongan en común algo de lo que el Señor les ha dado económicamente para ayudar a los demás. Existen otros textos bíblicos que hacen referencia al establecimiento entre los cristianos del domingo como el día del Señor, y se sustituye ya el sábado que estaba estipulado en la antigua alianza. También en los evangelios veremos muchas veces a Jesús violentando el sábado, el precepto del sábado, como el día del reposo, y estableciendo que Él es el dueño del día del reposo. Vamos a verlo también en Mateo 12, versículo del 6 al 8. Búscalo luego y léelo en tu casa. Mateo 12, versículo del 6 al 8. Para no dejar duda de que ya está caducado, no está vigente, ni nos obliga al antiguo precepto de guardar el sábado, y la idea de que algunos alimentos estaban prohibidos por Dios,
San Pablo lo va a resaltar con gran claridad en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo del 16 al 17. Anótalo. Colosenses 2, 16 al 17. Mira lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue por comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces ya no está vigente el precepto del sábado, ni el día de reposo. La Biblia dice muchas veces que los cristianos celebraban el domingo, se reunían para celebrar la misa el domingo. Pero sin duda, escucharás a alguno entre nuestros confundidos hermanos evangélicos intentando negar esta gran verdad bíblica. Y con vehemencia y terquedad los vas a escuchar insistiendo en que el antiguo precepto de guardar el sábado sigue vigente aún hoy. Y aunque el propio Jesús incumplió muchas veces ese antiguo mandamiento, algunos de nuestros buenos amigos que se hacen llamar a sí mismos maestros, te dirán que si tú no guardas hoy el sábado, podrías perder tu salvación. Pero la propia Biblia te señala lo contrario en el Nuevo Testamento. Vamos a recordarlo. Míralo nuevamente. Jesús se hizo llamar Señor del sábado y fue perseguido por los hebreos precisamente por no guardar el sábado. Jesús resucitó un domingo y sus apariciones a los apóstoles fueron precisamente en domingo. Búscalo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Y también en Juan, capítulo 20, versículo 26. Las primeras comunidades de cristianos se reunían también los domingos, cada domingo, el primer día de la semana. Y si todavía alguien no lo entiende o no lo quiere aceptar, Pablo dice con gran claridad que nadie debe o puede juzgarte por temas de alimentos impuros o día de reposo, o sea, por no guardar el sábado. Y si Pablo dice que nadie te puede juzgar por eso, es porque el precepto de guardar el sábado ya no obliga, ya no está presente en el tiempo de la nueva alianza. Pero debo advertirte que aunque la Biblia es más clara que el agua en este tema, aún así vas a escuchar a algunos orgullosos y soberbios negando esta verdad y defendiendo sus teorías humanas sin fundamento sobre la obligación de seguir guardando hoy el precepto antiguo del sábado. Prepárate, porque sin duda los vas a escuchar. Y el principal argumento que ellos van a intentar utilizar son las visitas de San Pablo a las sinagogas judías después de su conversión al cristianismo. Y te dirán que esas visitas fueron hechas en sábado, pero lo que no te van a decir es que Pablo iba a las sinagogas a debatir con los maestros hebreos sobre sus errores y sobre el hecho de que ya había entrado el tiempo de una nueva alianza y que solo en Cristo y sus nuevas enseñanzas nosotros debemos ahora afirmarnos. Solo a Cristo y su mensaje debemos seguir. Después de su conversión al cristianismo, Pablo no iba a las sinagogas para cumplir el antiguo precepto del sábado. Él iba a evangelizar a los hebreos y lo hacía precisamente en sábado porque ese era el día en que los hebreos se reunían. Puedes ver estas visitas de Pablo a las sinagogas leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20. También puedes verlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13 en adelante. Míralo con cuidado, abre bien los ojos y confirmarás que Pablo iba a las sinagogas en sábado a tratar de convencer y evangelizar a los hebreos que no aceptaban las enseñanzas de Jesús. Hermanos y hermanas,
Nadie podrá presentarte un solo texto bíblico que señale que después de la resurrección, las comunidades de cristianos y seguidores de Jesús se reunían en sábado. Pero sí podrás ver muchos textos que afirman que se reunían en domingo, el día del Señor. No fue la Iglesia Católica la que cambió ese antiguo mandamiento de guardar el sábado. A los ciegos que te afirmen eso, invítales a leer con humildad el Nuevo Testamento y a descubrir que el nuevo precepto y día de guardar es ahora el domingo. Ese día, el domingo, también toma gran importancia para los cristianos porque es el día de la nueva creación del hombre. Una verdad expresada varias veces en la Biblia. La Biblia habla de una nueva creación en el tiempo de la nueva alianza. Así como en el Antiguo Testamento hubo una creación por medio de Adán y Eva, por medio de Cristo, en la nueva alianza, volvemos a nacer para formar parte del nuevo pueblo de Dios. Mira lo que dijo Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Anótalo. Juan capítulo 3, versículo 5. En verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, todo el que quiera ser parte del pueblo de Dios en su nuevo reino, tiene que nacer de nuevo. Es por eso que en la nueva alianza se da un nuevo nacimiento por medio del bautismo, una gracia que se inauguró para el mundo un domingo, el domingo de la resurrección de Jesús. Para dejar introducido este tema, veamos lo que dice San Pablo en Efesios 4, 20, 25. Allí nos insiste en que debemos despojarnos del hombre viejo para entrar en la verdad de Jesús. Vamos a verlo en Efesios 4, 20 al 25. Efesios 4, 20 al 25. Dice así: pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de él, y en él habéis sido enseñados, conforme a la verdad de Jesús, a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de la concupiscencia, a renovar el espíritu de vuestra mente, y a revestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y sobre ese mismo tema, mira lo que dice la Biblia en Romanos 6, 4. Anota el texto. Romanos 6, 4. Dice San Pablo: fuisteis pues con él, con Cristo, sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Pero si quieres más citas bíblicas sobre el hecho de que por el bautismo somos creados nuevamente, por el bautismo nacemos a una vida nueva, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice allí que por la resurrección de Cristo entramos a una vida nueva, a una creación. Escucha el texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces en la nueva alianza,
El día del Señor es el día de la resurrección de Cristo, día en que da inicio para el mundo una nueva creación, una vida nueva, y ese día es el domingo. Pero en este tema entraremos más profundamente durante nuestra próxima catequesis. También veremos más adelante el tema del bautismo de los niños, porque ellos también tienen que formar parte de este nuevo pueblo. Y es un error considerar por parte de algunos que los niños no deben ser bautizados. Veremos en la Biblia cómo los primeros cristianos bautizaban a todas las familias. Allí se deja claro ante los ojos de todos nosotros que el Señor quiere que todos formemos parte de su nuevo pueblo. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarme en esta ocasión, en esta nueva catequesis. No olvides repasar los textos que hemos mencionado en esta catequesis. Recuerda, la Iglesia Católica no cambió ningún mandamiento de la ley de Dios. Fue Jesucristo el que los purificó a la luz de su amor. Él fue el que los clarificó para que todos nosotros entendiéramos que es a través del amor, la justicia y la misericordia de Dios que debemos ver y cumplir todos los mandamientos. Dios te bendiga. Nos encontraremos en nuestra próxima catequesis.